Desde historias repetidas en la internet hasta información que podría arruinar tu infancia, tenemos los 15 mitos urbanos más influyentes de nuestra época. Número 15. Lagartos mutantes en las cloacas. A pesar de que este mito es más estadounidense, por aquella época de los 80 a través de los medios llegó hasta el patio trasero, o como realmente lo conocemos, América Central y Latina, lo que sería una de las primeras leyendas urbanas masificadas a una escala social increíble. Es que todos quienes fuéramos niños entre los 80 a los 90 sabíamos, y era todo un hecho en realidad, que los reptiles mutantes existían dentro de las cloacas de las ciudades, desde lagartos o cocodrilos gigantes hasta serpientes devora niños. Curiosamente, la televisión y los shows de caricaturas típicos de la época ayudaron bastante en la masificación de esta pequeña creencia, sin mencionar todos esos cuentos de terror que bombardearon a los niños por allá en los años 90, gracias a la televisión, que solidificaban aún más la idea. Siempre algún episodio de estas caricaturas o de estos shows de terror tenían un cocodrilo metido en las cloacas, incluso tortugas con antifaces. Número 14. La Llorona. Originalmente una leyenda mexicana, se extendió por toda América Latina y mucha gente tiene vivencias y testimonios sobre el encuentro con una figura fantasmal llorando por sus hijos. La verdad es que a pesar de su origen caló tan hondo en la mente de las personas que ahora la leyenda urbana es prácticamente originaria de toda América Central y Latina, pues su gente la adoptó dentro de toda su cultura. No solo pueblerinos saben de esto, sino que también la gente de urbes concentradas como las capitales de cada país. Estos tienen hasta testimonios sobre este mito. Claro que no somos todos los que tenemos el privilegio de encontrarnos con una leyenda patrimonio de América, pero estoy seguro que al menos si no has tenido experiencia con esta, posiblemente tienes a algún conocido o familiar que sí tenga, o al menos invente haber estado allí. Después de todo, los avistamientos son todos repetidos. Mujer, pelo largo, vestido de novia, llorando muy fuerte y desesperadamente por encontrar a sus hijos. Algunos dicen que succiona tu fuerza vital y otros simplemente que tiene un odio acérrimo contra los hombres, por lo que los asesina a sangre fría. La ventaja de que la leyenda sea tan vieja es que al menos no se paseará llorando por los tribunales por haber perdido a un hombre debiéndole pensión alimenticia. Número 13. Finales de caricaturas. Cuando comenzó el año 2005 y el internet comenzó a obtener una fuerza descomunal, aunque no tan fuerte como lo es hoy en día, la influencia que comenzó a tener a través de esos años hizo posible el nacimiento de los creepypasta, que para la gran mayoría, que aún no entendíamos bien esta red tan grande, básicamente tomaban caricaturas o relatos entrañables de nuestra niñez e infancia y los tornaban grises, terroríficos, oscuros y grotescos. Por ejemplo, Doraemon y Captain Tsubasa, o como se conoció en América Latina, Supercampeones. Dos series de nuestra infancia, siempre y cuando seas del 80 o del 90. Seguramente habrás visto algún episodio por ahí. El tema es que estas series nunca terminaban. Siempre era capítulo tras capítulo, historia tras historia, y la gran mayoría de ellas no conectaban con un hilo de trama. Pues gracias a esto, personas filtraron lo que serían los finales de estas dos series, como que tomamos por ejemplo, y eran tan deprimentes que se generó un aire de misterio y miedo frente a ellos. En serio, Doraemon era atropellado y desmembrado por un automóvil. Mientras sucedía todo esto, se nos trasladaba inmediatamente a una escena donde Nobita está en cama, sin piernas y brazos, donde se podía apreciársele que solo tenía muñones, junto a un peluche de Doraemon en la cama, demostrando que Nobita estaba tullido por un accidente, hospitalizado y también delirando todas las historias que se nos habían presentado en la serie de Doraemon. En resumen, la imaginación de un niño demente e inválido por la cruel vida. Con Captain Tsubasa sucede algo muy parecido. Oliver y el equipo ganan el mundial de manera aplastante, solo para despertar en un hospital sin piernas y con el sueño destruido. Hasta el día de hoy existen en YouTube muchos videos donde editan partes de la serie y forman lo que sería el final que muchos, incluso hasta ahora, claman que es verdad. Y algunos más osados juran haberlo visto en la televisión, solo para despertarse sin extremidades, sin culo, con el cuello torcido, alimentándose por sondas en sus pezones. Número 12. Inspiración de las caricaturas.
En el número anterior hablamos de finales masificados que, aunque falsos, adoptaron el carácter de mito, y aún queda un poco más con respecto a las caricaturas, aunque esta vez no en sus finales, sino en el contexto en el que fueron creadas. Para explicarlo vamos a traer al plato a dos shows de nuestra infancia nuevamente, Rugrats y Ed, Edd y Eddy. El internet una vez más masificó el verdadero objeto de las series, según ellos, la verdadera sustancia que habría detrás de todo. Y es que, para resumirlo, Rugrats sucede en la cabeza de Angélica, quien es tratada por Susie, su amiga y psicóloga. Como ya podemos entender, Angélica está tocada hasta en la fibra más profunda de su cerebro, y es porque todos sus amigos que aparecen en la serie en realidad son producto de su imaginación. Y primeramente están muertos. Carlitos murió con su madre, Tommy nació muerto, y los gemelos fueron un aborto. Todas las familias son trágicas y están también destruidas mentalmente hablando. El único que queda fuera es Dil, quien se dice que en realidad existe, pero fue apaleado por Angélica en un ataque de locura, y es por eso que es deforme y retrasado. Con Ed, Edd y Eddy pasa igual. Todos están muertos, solo que la historia en sí se desarrolla en lo que los cristianos llaman el purgatorio. Todos los niños del barrio son de diferentes épocas, diferentes condiciones y muertes, que se reflejan en su personalidad y actividades. Un ejemplo es Rolf, pastor a principios de los años 1900, que murió trágicamente debido a un toro embravecido. Otro ejemplo también es Kevin, quien muere camino al hospital golpeado por su padre alcohólico y abusivo en 1999. La internet ha hecho maravillas con el contexto de muchas series, y hay para todo, pero si realmente algunas calaron hondo en la misma sociedad, tienen que ser las dos mencionadas anteriormente. En serio, aún recuerdo cuando todas las secretarias que te hubieses imaginado que existieran hablaron del tema por meses en sus trabajos. Número 11. El SIDA. Si eres una persona que nació del 2000 en adelante, te has perdido la época más cruel para las personas que padecen de esta enfermedad terrible. Y es que en los años desde el 70 al 90 era completamente normal discriminar, aislar y crear mitos ridículos sobre personas que tenían SIDA. Y fueron muy populares. Incluso aún escucho gente retrógrada y estúpida que los cree. Claro, son casos aislados donde el dueño de estas abominaciones de pensamiento son o extremadamente religiosos o extremadamente idiotas. Aunque no sé cuál es la diferencia en realidad. Mitos como que todas las personas con SIDA eran homosexuales porque la penetración anal la provocaba. Abrazar a una persona con SIDA era contagioso. Respirar el mismo aire en la misma habitación que una persona con SIDA era contagioso. E incluso que una persona con SIDA te mirara era la razón suficiente no solo para contraer la enfermedad, sino que también para tener 23 años de mala suerte en el amor y en el trabajo. En aquellos años era normal pensar que éramos ignorantes científicamente hablando del tema, pero definitivamente estos estúpidos humanos que intentaron poner su horrible opinión y creencias por sobre el conocimiento médico no le hicieron ningún favor a la sociedad. Número 10. Falsas muertes. Quiero que quede algo muy claro. Elvis solo regresó a casa. Hitler nunca murió en Alemania, sino que murió o en Argentina o en Chile. Paul McCartney se aburrió de la vida de los Beatles y se clonó a sí mismo antes de fingir su muerte. Walt Disney está congelado en algún lugar y definitivamente Michael Jackson está viviendo en Isla de Pascua, o algo así. La cantidad de mitología que se creó debido a rumores fuertes sobre la muerte fingida de figuras importantes es un tema conocido pero respetado al punto de casi tenerle miedo, sobre todo a la posibilidad de que fuimos completamente engañados, por una razón muy específica: evitar a la sociedad. Si estás muerto, tus obras se disparan al cielo, como pasó con Michael Jackson. Si estás muerto, la guerra ya no te persigue más. Si estás muerto, puedes mandar a todos los hijos de tremenda puta que hablan de ti cada 5 segundos que se vayan a la remierda, tiernamente. Mientras tú estás en una granja tranquilo viviendo asegurado el resto de lo que te queda de vida. Son estas exactas razones que hacen al mito tomar una fuerza abrumadora.
Si hasta el día de hoy History Channel sigue investigando el verdadero paradero de Hitler después de la guerra. Es decir, aceptaron la posibilidad de un troleo masivo a los aliados y a los enemigos del nazismo. Never gonna give you up. Número 9. Chupacabras. El gran y temido ser chupasangre, terror de todo lo que tuviera lana. Y es que comenzó en Puerto Rico, expandiéndose a toda América Latina, Central e incluso a lugares de Estados Unidos y más allá. Siempre se creyó que era uno, pero uno es demasiado para cubrir tanta distancia. Algunos lo catalogaban de un animal sin descubrir, otros derechamente como un alienígena y otros como un experimento fallido de laboratorio que escapó. Sea como sea, la gran mayoría de los avistamientos lo describían como un ser de poca estatura, con piernas parecidas a las de los canguros, pelaje de espalda grueso y parecido al de un puercoespín, un hocico alargado, ojos grandes, negros y penetrantes. Apareció en todas partes, incluso en un capítulo de Billy y Mandy, si mal no recuerdo. Este mito urbano dividido en periodos, debido a que a veces desaparecía por un año y luego volvía con todo su esplendor, causó terror en los corazones de la gente. Y es que los medios hicieron un trabajo tan bueno cubriendo estos fenómenos, que la gente de urbes grandes solían tenerle miedo al hecho de que este ser entrara en sus ventanas y succionara su sangre, mientras que el ganado, muy lejos de allí, pastaban tranquilo. Después de todo, ellos no ven terrorismo. Ups, quise decir televisión. Número 8. Mensajes subliminales. ¿Quién nunca escuchó el aclamado tópico familiar sobre los mensajes escondidos en las piezas musicales más populares? La verdad es que podría decirse que nadie, y es que si tú no tienes idea de lo que estoy hablando, es básicamente un concepto de inserción cerebral y indirecta a través de mensajes y colores, comúnmente utilizado por la publicidad. De hecho, en muchos países desarrollados se han prohibido este tipo de prácticas publicitarias, aunque en un país tan tercermundista como Chile, las empresas hacen y deshacen a su antojo. En la época de los 90, mensajes subliminales era un tema del diablo. Literalmente. Se tenía mucho temor en torno a la idea de que alguien hubiese incorporado mensajes al revés de todas las canciones populares de la época, como casos emblemáticos, por ejemplo, que están las canciones de Rebelde o RBD, conocido entre las niñas de 14 a 17 años de la época. Sin embargo, no todo fue música y mensajes escritos en ella. Por mucho tiempo y por parte de sectores religiosos extremistas, siempre se intentó dar a entender que famosas series de anime como Dragon Ball Z, películas de Disney, todo lo que venía de Japón y alguna que otra serie televisiva local, tenían simbolismos de alabanza a Satanás. Quiero reír. Memorable fue el caso, que en lo personal fue el más patético pero el más creído, como un creepypasta sin internet, la leyenda de Hello Kitty, sobre el pacto con el diablo que le arrancó la boca. Hasta el hecho de que Hello Kitty en japonés era hola demonio, es decir, que significaba hola demonio, bajo mi opinión personal es de risa. Es como tener el placer de ver esa pequeña gota de ignorancia y estupidez heredadas de la Edad Media, y estar vivo para poder reír a carcajadas. Quien alguna vez haya dicho en su vida que entrar a una institución religiosa es como cerrar tu mente con una llave y arrojarla al olvido, supongo que nunca se imaginó lo que realmente significaría en esta época donde aún no quiere morir el fanatismo idiota religioso. Hashtag los Nintendos de Josué Irion. Número 7. El alcohol. Ok, sé que muchos esperaban algo más de grueso calibre, pero créanme, la verdad es que esto sí tiene grueso calibre por el tiempo que llevan estos mitos dando vuelta por ahí. Y es que el alcohol es una de esas drogas legales que tiene más tiempo, más mitología detrás de sí. Procedería a decirlos, ¿el alcohol calienta el cuerpo? Evidentemente que no. Si hasta un episodio de Mythbusters tuvieron que hacer para que los viejos alcohólicos entendieran que el alcohol no eleva la temperatura, que es solo una ilusión. Siguiente mito, con el alcohol mejoran los reflejos. Mucha gente llega a creer que el alcohol realmente produce un efecto de reflejos aumentados o de reacciones mucho más rápidas de lo normal. Aparte de quitarles la botella un momento, yo les diría que desde el fondo de mi corazón
que es la tontería más grande que he escuchado, además del video de los Nintendos, que me hace perder la fe en la humanidad. El alcohol es un depresor, y a pesar de que veas en películas la técnica del borracho en Kung Fu, la verdad es que el alcohol produce una lentitud notable en la forma en que tus extremidades y en general todo tu cuerpo se comunica con el cerebro. Y si más alcohol ingresas, más lenta se vuelve la conexión, hasta el punto de caer inconsciente, porque es evidente que si aletargas cada vez más el camino, en algún momento se va a desconectar, literalmente. La verdad es que la técnica del guerrero borracho es cierto, es verdad, pero era eficiente solo porque al estar algo ebrio, no borracho, tus movimientos solo eran poco convencionales, difíciles de predecir e incluso más fuertes, debido a que es difícil controlarse estando ebrio. Además de estos mitos tenemos el último, que es referente a la cerveza, y es que es la más peleada y la más investigada por nosotros, como seres mortales que gozamos de este gran brebaje frío. La cerveza no engorda. ¿Y saben qué? Curiosamente, este mito resultó siendo verdad. La cerveza no engorda y es un diurético premium. ¿Tienes resfrío? Bebe una cerveza. ¿Quieres un estilo de vida más saludable? Cuídate de la ingesta exagerada de calorías y bebe una cerveza habitualmente. Con simples 39 calorías, la verdad es que este mito que dividió hasta familias enteras y amistades de aquellas, puede descansar en paz. Número 6. El bebé satánico. Recuerdo haber estado en casa de mi abuela para tomar el té, mientras mi madre conversaba con ella. Mi abuela sacó un tema muy interesante mientras tomábamos el té, y era que había visto algo relacionado con un bebé satánico. Una noticia, de hecho, si mal no recuerdo. Esa fue mi experiencia y básicamente lo comenzó todo. Después de ese día comencé a oír con más frecuencia en todos los adultos mayores y adultos de la época la noticia o el rumor de que había nacido un bebé que según ellos era el contenedor del mismísimo Satanás. Un bebé de 3 ojos que podía hablar perfectamente cualquier idioma, que predecía el futuro, podía moverse sin impedimento y realizar actos que para un simple bebé es imposible. Y si llama ahora, se llevará también su cuna pentagrama y su maqueta de almas caídas por solo 9,95. Y por supuesto, algo que le vino de anillo al dedo, la prensa. Por supuesto. No sé cómo, no sé quién, pero alguien pensó que sería buena idea esparcir el rumor de un bebé satánico. Y así fue, se expandió cual meme en Tumblr. Claro que, como cualquier mito de la época, años 80 a 90, se esfumó como llegó. Rápido. Debido a que todo era boca a boca, ya es muy difícil encontrar vestigios sobre este interesante mito urbano, aunque estoy seguro que más de uno recordará algo sobre el tema. Algún pariente o amistad de seguro sabía algo sobre el tema. Para variar debo decirlo, pero no me sorprende que algún fanático religioso inventara el tema para causar revuelo. Número 5. Duendes. Si alcanzaste a vivir el primer añito de vida de YouTube, estoy seguro que viste algo relacionado con esto, y es que todos hemos escuchado de duendes que aparecen en las casas, que se llevan cosas o que corren por ahí. Sé que todos hemos escuchado la historia y es mucho más antiguo que YouTube, pero créanme, YouTube fue la edad dorada de los videos con duendes. Se dice que es un humanoide pequeñísimo que corre por tu habitación o por muchos lugares donde tú apartas la mirada. Claro, existen muchas leyendas en torno al duende porque no es algo que sea de ahora, sino que es un conocimiento muy antiguo, que se habla de pequeños humanoides con gorros puntiagudos, etcétera, 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 que a veces son mágicos, a veces son terribles, otras veces son malvados y otras veces son protectores, y otras veces le roban los calzones a tus hijas pequeñas porque les encanta, son pervertidos. La verdad es que por muy fascinante que se escuche el tema, más interesante fue vivir el boom que experimentó todo el tópico de duendes, sobre todo por la gran cantidad de videos amateurs con avistamiento de estas criaturitas, que por supuesto abundaron, como habíamos dicho, en los primeros años de vida de YouTube. Incluso creo que sería bueno mencionar que aún siguen algunos videos por allí. Es muy poco lo que realmente se puede apreciar en muchos de ellos, aunque
Créanme, hay algunos que son nítidos, ya sea por la impresionante calidad de los gráficos o porque es real. No lo sé, siempre he querido permanecer en un 50-50 enfrente de aquellos videos que realmente tienen algo que mostrar y demostrar. El resto, según mi opinión, son basura, porque definitivamente hasta una piedra tiene más calidad que algunos de los videos que vemos por ahí. Número 4. Slenderman. Sé que no me voy a equivocar en esto. Niños rata y fanboys de Slenderman diciendo ¿por qué carajo no está en el número 1? ¡Dislike! Bueno, Slenderman no ha sido el fenómeno más importante en cuanto a mitos urbanos, a pesar de que mucha gente llegó a pensar y creer que era real, tal como pasa con Cthulhu. Bueno, miren, tengo que reconocer, obviamente, que Slenderman hizo de las suyas, tanto adentro como afuera de la internet. Slenderman fue un fenómeno completo, igual como hubiese sido algunos otros mitos mencionados dentro de este conteo. Claro, si hubiesen tenido la ventaja del internet, por supuesto. Y es que Slenderman sí la tenía. Y ahí el punto. Hizo y deshizo lo que quiso con ella. Slenderman fue una historia o un creepypasta que surgió de la internet en base a una foto. A un concurso, de hecho. Ahí comenzó todo. ¿Quién era ese personaje misterioso con los niños? Surge un nombre. Slenderman. Y todo comenzó. Nació un mito, un monstruo y un gigante de la expansión social de una idea en particular. Fue tan famoso que tuvo películas, documentales, millones de historias amateur sobre este personaje, características especiales que lo definían, videojuegos y hasta una niña que mató porque pensaba que era una proxy de Slenderman. Un caso real de homicidio debido a un creepypasta de internet. Y yo pensando que el fanatismo religioso era nefasto. Y sí lo es, incluso más que la niña asesina de Slenderman. Número 3. Videojuegos paranormales. ¿Recuerdas la historia de los cartuchos malditos de Pokémon, Zelda y Sonic? Bueno, pues felicidades. Si escuchaste algo así cuando eras un niño, eres todo un pionero, pues fuiste parte de una de las mitologías más temidas y expandidas en el universo de los videojuegos, y en realidad en todo lo que tenga que ver con terror. Existieron muchas mentiras en torno a todos los videojuegos, desde Nintendo hasta StarCraft. Nadie se salvó. Y es que todos tenían un mito, algo que solo ellos obtuvieron, algo que ellos mismos a veces inventaron para impresionar a sus amigos, y que por supuesto los amigos se la creyeron y pasaron la palabra. Y como dice el juego del teléfono, el relato del niño número 1 llegó al niño número 100 totalmente mejorado y distinto al original. Un simple "me topé con un error de pantalla" puede convertirse en "me topé con el amo del juego que era Satanás con una capa de números binarios con cabeza de Mario y cuerpo de Sonic". Los mitos más famosos fueron los del cartucho maldito de Lavender Town, el zombie que termina comiéndose a Red en el juego junto con una maldición grotesca, el cartucho satánico de Sonic, en donde ingresabas un código en el menú de sonidos y te llevaba a una versión completamente macabra del juego, donde Sonic mata a todos sus amigos y enemigos. Y por supuesto todos los creepypasta que nacieron como consecuencia de estos primeros mitos. Número 2. Actores eternos. Y por actores me refiero a uno solo, Nicolas Cage. Y está en el puesto número 2 por una sencilla razón. El mundo cree que Nicolas Cage es un vampiro. Cage sería en realidad un eterno de alguna raza extraña. Algunos dicen vampiro, otros dicen viajero del tiempo y otros dicen extraterrestres. Sea como sea, existen teorías bastante convincentes, hasta con fotos, de lo que sería un Nicolas Cage de otra era, demostrando que el actor posiblemente comparta destino con Dorian Gray y con los eternos más famosos de la industria del cine. Sin embargo, yo creo que hasta el mismo Nicolas Cage se debe reír de esta teoría que nació en los rincones más profundos del internet, dígase 4chan. Pero la verdad es que no lo sé, posiblemente Nicolas Cage realmente sea un eterno o realmente sea simplemente un actor con un gran sentido del humor que en este momento sigue riendo al ver leído que nosotros creemos que él es inmortal. Número 1. Demonios en las Torres Gemelas.
Y en el puesto final tenemos al tan hablado y discutido evento del 11 de septiembre, y quizás tú hayas oído hablar algo del tema. Si es que no estabas tan bebé en esa fecha por aquel entonces, resulta que el evento fue un desastre, una masacre de proporciones y un espectáculo suicida-homicida, todo en las dos torres símbolos del poder económico de Estados Unidos. Pero más que toda esa carnicería, se expandió un rumor bastante nefasto con respecto al incidente, y es que en las fotos de mucha gente, los humos, fumarolas, llamas y todo lo que saliera de las torres formaban rostros, cuerpos, gestos y hasta figuras. Por supuesto, se entiende que la gran mayoría de la gente relaciona tanto rostros como gestos y facciones a nada más y nada menos que al mismísimo Lucifer, que en todo lo que estaba manifestándose allí no era más que una obra de una fuerza maligna superior. Además de ser una de las catástrofes que marcaron a todo un país, el hecho de que esté primero en esta lista como el mito urbano más influyente es debido a que esta información está disponible para todos. Aún existen las fotografías con formas y figuras. Claro está que depende de ti el cómo lo interpretes, por supuesto. Está de más decir que la extensión de este mito, la fuerza con la que se propagó, fue debido a la masacre en sí. Ya era terrible las muertes de miles de personas que solo eran empleados sin ninguna relevancia o amenaza real. Por lo que el hecho de que el mismísimo Lucifer se manifestara en el fuego del accidente dejó a mucha gente prácticamente sin palabras y horrorizadas del hecho, y por supuesto sentaron las bases para uno de los mitos más expandidos, terribles, en base a un evento que fue catastrófico. Sería todo por este conteo. Recuerden suscribirse y recomendar el video si es que les gustó. Nos vemos en el siguiente. Adiós.